Ok, jóvenes, bueno, después de haber visto los temas de radicación, vamos a entrar en un nuevo tema que es operaciones con radicales, o sea, saber cómo se hacen las cuatro operaciones fundamentales con radicales, que son adición, sustracción, multiplicación y división. Sencillito, jóvenes. Vamos a empezar. Por ejemplo, tenemos esta expresión que dice raíz cúbica de 24 a la quinta b a la cuarta menos 3b sobre a raíz cúbica de 81 a la 8b más 5 sobre a cuadrado b multiplicado por la raíz cúbica de 375 a la 11b a la 7. Sí, es un problema de adición y sustracción. Y algo que observamos es que en el radicando, en las raíces, los índices son iguales, todas son raíces cúbicas. Lo primero que vamos a hacer es factorizar el 24, el 81 y el 375, ¿verdad? Sabemos cómo hacerlo. 24 entre 2 da 12, entre 2 da 6, entre 2 da 3, entre 3 da 1. Entonces, el 24 lo vamos a colocar de ahora en adelante como la siguiente expresión, 2 al cubo multiplicado por 3. 2 al cubo multiplicado por 3 y nos conviene porque ese 2 al cubo, su exponente se iguala al índice de la raíz o es un múltiplo del índice de la raíz. Ese 2 al cubo puede salir de la raíz al tener un exponente igual al índice de la raíz o ser un múltiplo, ¿verdad? El 81 empezamos también, entre 3 da 27, entre 3 da 9, entre 3 da 3, entre 3 da 1. Pero aquí no nos conviene agrupar los 4 3 porque el índice de la raíz es cúbica. Entonces vamos a agruparlo de esta manera, 3 al cubo multiplicado por 3. El 81 es 3 al cubo multiplicado por 3. Significa que un 3 sale de la raíz, el que es el 3 al cubo, y el otro 3 que queda se quedaría dentro de la raíz cúbica. El 375 entre 5 da 75, entre 5 da 15, entre 5 da 3, entre 3 da 1. Entonces esta expresión quedaría 5 al cubo multiplicado por 3. Muy bien, hemos factorizado todos los términos numéricos. Vamos ahora con los términos literales. Vamos a ver qué términos literales tienen exponente mayor que 3, que es el índice de la raíz. Si tienen exponente mayor que 3, debemos descomponerlos, siempre y cuando ese exponente no sea múltiplo de 3. En este caso, a la 5, como el 5 no se puede dividir entre 3, entonces tengo que descomponerlo de esta manera. Tomo de las 5 a's, a la 5 es 5 veces a, agrupo de esta manera, tomo 3a por conveniencia y coloco a al cubo y las otras dos a las agrupo como a cuadrado, quedando de la siguiente manera, ¿verdad? El a la 5 quedaría como una multiplicación de a al cubo por a cuadrado. Y con el b a la cuarta, como su exponente 4 es mayor que el índice de la raíz 3, hacemos la misma operación. Colocamos los 4b, agrupamos de 3 en 3, formamos un grupo de 3 que sería b al cubo multiplicado por b. Hemos factorizado todos los términos literales, entonces ya una vez agrupamos todos los términos, quedando de la siguiente manera: 2 al cubo por 3, a al cubo por a cuadrado, b al cubo por b. Con el siguiente término, que es 3b sobre a, hacemos lo mismo con las partes literales, en este caso a la 8, su exponente es mayor que 3, entonces vamos a factorizarlo de la siguiente manera: son 8a, agrupamos de 3 en 3, salen dos grupos de 3, que en total serían 6, a la 6. Y las dos que quedan sería a cuadrado, o sea que a la 8 es lo mismo que decir a la 6 por a la 2. Y la letra b se queda, no la puedo factorizar porque su exponente es menor que el índice de la raíz 3. Quedando de la siguiente manera la siguiente expresión: raíz cúbica de 3 al cubo por 3, a la sexta por a cuadrado por b. Y en la última, esta sí les va a tocar a ustedes hacerla. Ya habíamos descompuesto el 375, que es 5 al cubo por 3. ¿Cómo harían ustedes para descomponer el a la 11 y el b a la 7? Vamos a darles un par de segundos, rapidito, porque yo sé que ustedes ya captaron la idea, captaron el mensaje, y yo sé que lo van a poder descomponer de la manera correcta. ¿Sí? Ya descompusieron el a la 11, ya descompusieron el b a la 7, les quedó de esta manera: a la 9 por a la 2 y b a la 6 por b. Si los hicieron así, los felicito. Bien hecho. Seguimos.
¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos en la primera expresión tres términos que sus exponentes son iguales al índice de la raíz. Al ser iguales, esos tres términos salen. 2AB van a salir porque 3 entre 3 da 1 del 2, 3 entre 3 da 1 de la A y 3 entre 3 da 1 de la B. O sea que saldría la expresión 2AB. Y dentro de la raíz se quedaría el 3A cuadrado B. En el segundo término, vamos a colocarlo de esta manera, 3B sobre A. Hay dos términos cuyos exponentes se pueden dividir entre 3, que es el índice de la raíz. En el caso del 3, 3 entre 3 da 1, lo que significa que saldría un 3. Y en el caso de la a la 6, 6 entre 3 da 2, saldría un a cuadrado, 3a cuadrado. Y dentro de la raíz queda raíz cúbica de 3a cuadrado b. En el siguiente término, 5 sobre a cuadrado b, vemos que hay tres términos cuyos exponentes son múltiplo de 3. El 5, 3 entre 3 da 1, saldría un 5. A, 9 entre 3 da 3, saldría a al cubo. Y b, 6 entre 3 da 2, saldría b cuadrado. O sea que sería 5a cubo b cuadrado. Y dentro de la raíz quedaría raíz cúbica de 3a cuadrado b. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos lo siguiente. El primer término no podemos hacer por ahora nada. Él se queda igual. 2ab raíz cúbica de 3a cuadrado b. ¿Sí? Esto, en el segundo término yo puedo multiplicar el 3 por el 3. Daría 9. Y puedo simplificar una a de la a cuadrado con una a que está abajo, quedando una sola a en la parte de arriba. Y quedaría de la siguiente manera, 3 por 3, 9, ab, multiplicado por la raíz cúbica de 3a cuadrado b. En el último término, miren, podemos simplificar un a cubo con el a cuadrado, quedando una a arriba. Y simplifico el b cuadrado con la b y me quedaría una b arriba, ¿verdad? Y el 5 con el 5 yo lo multiplico, 25, quedando la expresión 25ab. Raíz cúbica de 3a cuadrado b. ¿Qué tenemos ahora? Miren, jóvenes, si observan, todos los términos desde la ab hasta la raíz cúbica de 3a cuadrado b, en todos los términos son iguales. Son semejantes, son términos semejantes. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una comparación y al decir 2ab raíz cúbica de 3a cuadrado b menos 9ab raíz cúbica de 3a cuadrado b más 25ab raíz cúbica de 3a cuadrado b, o sea, olvídense de esa expresión y concéntrense solamente en los números. Es como si dijera 2 menos 9 más 25. Hacen esa operación como si fuera de primaria, ¿verdad? 2 menos 9 más 25, o sea, sumo el 2 con el 25, da 27, y a 27 le quito 9, da 18. 18 y le colocan toda la expresión que está encerrada en círculos. Es como si usted dijera 2 manzanas menos 9 manzanas más 25 manzanas. Yo sumo 2 más 25 da 27 y 27 manzanas menos 9 da 18 manzanas. ¿Sí? O sea, usted solo concéntrense en los números, no se concentre en la parte literal, olvídese de la parte literal. Véalo como si fueran manzanas o peras o uvas, porque son semejantes. Y el resultado daría entonces en la parte de arriba 18ab raíz cúbica de 3a cuadrado b. Y ese es el resultado, jóvenes. Vamos con esta multiplicación. 2 tercios raíz cuadrada de 6x menos 12 por 9 décimos raíz cuadrada de 3x menos 2. ¿Qué vamos a hacer primero aquí? En esta multiplicación vamos a buscar el factor común monomio del 6 y el 12. ¿Qué número divide al 6 y al 12? El número 6, correcto. El 6 divide al 6 y el 6 divide al 12. Por lo tanto, el 6 es el factor común monomio. Vamos a dividir cada uno de los términos, el 6x y el menos 12, entre ese factor. Empezamos con el 6x. 6x entre el factor común que es 6, cancelo el 6 con el 6 y me queda la letra x. Menos 12 entre el factor común que es 6. Eso nos da menos 2. Por lo tanto, la expresión 6x menos 12 va a quedar de la siguiente manera. 6 por x menos 2. Con respecto a la otra expresión en la raíz, 3x menos 6, lo mismo. ¿Qué número divide al 3 y al 6? El 3, correcto. El 3 divide al 3 y el 3 divide al 6. Ese es el factor común monomio de ese otro término. Dividimos cada uno de los términos, 3x entre 3. Eso nos va a dar x, porque se cancela el 3 con el 3. Y al dividir menos 6 entre 3, eso nos da menos 2.
quedando la expresión 3 por x menos 2. Entonces la vamos a copiar así, tanto en el primer término como en el segundo término. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar los términos fraccionarios, o sea, el 2 tercios y el 9 décimos, los agrupamos. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque podemos simplificar, por ejemplo, el 2 con el 10, 2 entre 2 da 1, 10 entre 2 da 5. El 3 con el 9 se puede simplificar, 3 entre 3 da 1, 9 entre 3 da 3, quedando la expresión reducida a 3/5. Con respecto al 6, ese 6 a mí me conviene descomponerlo, quedando 2 por 3. 2 por 3. El 6 quedaría 2 por 3 y 1 todos los términos en una sola raíz. O sea, el 2 por el 3, que es el 6, por x menos 2, y el 3 por x menos 2. Los 1 en una sola raíz, porque las raíces son las mismas, son raíces cuadradas. Y aquí observo algo, que el 3 se repite 2 veces, y el x menos 2 también se repite 2 veces. Entonces yo los puedo reducir aún más, quedando de la siguiente manera. 3 al cuadrado por x menos 2 al cuadrado. Ahora el 3 al cuadrado va a salir de la raíz. ¿Por qué? Porque su exponente 2 se puede simplificar con el índice de la raíz. Sale un 3. Lo mismo va a ocurrir con el x menos 2 al cuadrado. El exponente 2 se cancela con el índice de la raíz y sale un solo término que diga x menos 2. Quedando de la siguiente manera, sale el 3 y un x menos 2 multiplicándose por el 3/5. Y dentro de la raíz queda la raíz de 2. Puedo finalmente multiplicar el 3 por el 3, eso me va a dar 9, entre 5 por x menos 2 por la raíz cuadrada de 2, y ese es el resultado, jóvenes. Siguiente multiplicación. Esta multiplicación es un poco diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque los índices de las raíces son diferentes. El índice de la primera raíz es 2 y el índice de la segunda raíz es 3. El primero es raíz cuadrada y el segundo es raíz cúbica. Así que hay que hacer un procedimiento que más adelante explicaremos para poder resolver este problema. Pero vamos a comenzar descomponiendo el 9. 9, si lo descomponemos, sería igual a 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado. Ahí ya lo hemos descompuesto. Ahora vamos a buscar entre los dos índices de la raíz. El primer índice de la raíz es cuadrada, es el índice 2. Y el otro índice de la raíz cúbica es 3. Entonces, de esos dos índices, vamos a buscar lo que se conoce como el mínimo común índice. ¿Cómo? Dividiendo entre 2, por ejemplo, y posteriormente dividiendo entre 3. Al dividirlos todos, simplemente multiplicamos 2 por 3 y el mínimo común índice es 6. Entonces, ahora vamos a convertir los problemas en una raíz sexta. Ya no va a ser raíz cuadrada ni raíz cúbica, sino raíz sexta. Y el término dentro de la raíz se tiene que elevar a un exponente. ¿Cómo sale ese exponente 3? Usted divide el mínimo común índice, que es 6, entre el 2, que es el índice de la raíz de donde él se sacó originalmente. Y si usted divide 6 entre 2, da 3. Y de ahí sale ese 3, que es el exponente del radicando de ese primer término. Lo mismo vamos a hacer con el segundo término. El índice de la raíz, el mínimo común índice 6, se divide entre el índice 3. 6 entre 3 da 2. Y ese 2 se convierte en el exponente de 9x. Pero ya el 9 lo habíamos factorizado como 3 al cuadrado, ¿verdad? Quedando la expresión de esta manera. 3 al cuadrado x elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Qué viene ahora? Resolver las potencias que están dentro de cada raíz. Por ejemplo, el 3x cuadrado está elevado al cubo. Significa que tanto el 3 como el x cuadrado se tienen que elevar al cubo. 3 al cubo, pero no resolvamos, solamente expresémoslo. 3 al cubo y el x cuadrado al cubo se multiplica 2 por 3, 6, sería x a la sexta. Lo mismo hacemos con el otro término. Dentro de la raíz resolvemos la potencia. 3 al cuadrado, usted multiplica los dos exponentes, da 4, y x al cuadrado da x cuadrado. Muy bien. ¿Qué viene ahora? Aquí tenemos en la primera raíz un 3 al cubo. Eso significa que hay 3 3. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Y en el otro tenemos 3 a la cuarta. O sea que hay 4 3. 3 por 3 por 3 por 3. Pero como el índice de la raíz es 6, a mí me conviene agruparlo de la siguiente manera. Tomo 6 3 y escribo la expresión 3 a la sexta por 3. Lo mismo voy a hacer con el x a la sexta. Miren, aquí tenemos x a la sexta, que son x por x por x por x 6 veces. Y acá tenemos x cuadrado, que es x por x.
pero como tenemos que igualarlos al índice de la raíz, yo lo voy a agrupar entonces de 6 en 6. Entonces va a salir un grupo de 6 y las 2x que quedan serían x cuadrado. Y así lo voy a copiar todo en una sola raíz. De esta manera tenemos esta expresión, 3 a la sexta por 3 por x a la sexta por x cuadrado. Vemos que el 3 a la 6 y el x a la 6, su exponente es igual al índice de la raíz 6. Por lo tanto, ellos van a salir de la raíz sexta. El 3, 6 entre 6 es 1, 3 a la 1. Y el x, 6 entre 6 es 1, x a la 1, o sea, 3x. 3x por raíz sexta de 3x cuadrado, que es el término que queda dentro de la raíz. Y esta es la respuesta, la solución a este problema. Vamos con la última operación, chicos, la división. Y en la división tenemos el siguiente problema. Raíz cúbica de 81 m5 n4 entre raíz cúbica de 3m cuadrada n. Vamos a factorizar solo el 81. Lo factorizamos. Entre 3 da 27, entre 3 da 9, entre 3 da 3, entre 3 da 1. Eso quiere decir que el 81 es lo mismo que decir 3 a la cuarta. 3 a la cuarta. ¿Sí? Pero ustedes dirán, ¿pero por qué no lo agrupa de 3 en 3? Se puede hacer, pero como es una división, más adelante van a ver por qué no lo agrupamos de esa manera, sino que simplemente pusimos 3 a la cuarta. Entonces eso significa que tenemos que dividir el 81, que es 3 a la cuarta, por m5 n4 entre 3m cuadrado n. O sea, los agrupamos todo en una sola raíz cúbica porque las dos raíces son cúbicas. Las unimos y el numerador sería el 3 a la cuarta m5 n4 y el denominador sería 3m cuadrado n. Cuando vamos a resolver esa división de potencias y cuando tienen igual base, por ejemplo, el 3 a la cuarta con el 3, dice la propiedad de la división de potencias de igual base, que se coloca la misma base y se restan los exponentes. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Se colocó la base 3 y restamos el exponente 4 menos el exponente 1 del denominador 3. Lo mismo hicimos con la m. Restamos 5 menos 2 y con la n también hacemos lo mismo, 4 menos 1. Al hacer la resta nos queda de la siguiente manera: 3 al cubo, m al cubo, n al cubo. Y como las tres exponentes son iguales al índice de la raíz, todos van a salir. Y finalmente el resultado sería 3mn. Ese sería el resultado de esta división. Vamos con la última operación. En esta operación, como pueden ver, es raíz cuarta y raíz cúbica, lo que significa que tenemos que buscar un mínimo común índice de 4 y 3, pero comenzaremos factorizando tanto el 64 como el 8. El 64, al factorizarlo, entre 2 da 32, entre 2 da 16, entre 2 da 8, entre 2 da 4, entre 2 da 2, entre 2 da 1. Lo que significa que esto nos va a dar 2 a la sexta. Y si factorizamos el 8, entre 2 da 4, entre 2 da 2, entre 2 da 1, significa que esto da 2 al cubo. Lo que es lo mismo que decir que, vamos a buscar ahora el mínimo común índice, porque el índice del 4 con el índice del 3, tenemos que entonces buscar el mínimo común índice. Entre 2 da 2, este se baja, entre 2 da 1, este se baja, entre 3 da 1 y ahí termina, ¿verdad? Entonces el mínimo común índice, multiplico 2 por 2, 4, por 3, 12. El mínimo común índice es 12. Eso quiere decir que ahora la raíz con la que vamos a trabajar es la raíz doceava. ¿Sí? Raíz doceava. El 64 se escribe dentro de un paréntesis como 2 a la sexta. ¿Y ese 3 de dónde salió? Salió de la siguiente manera: de dividir el mínimo común índice 12 entre el índice de 64, que es 4. 12 entre 4 es 3. Y de ahí salió ese 3. Lo mismo hacemos con el otro término. Copiamos la misma raíz con el mínimo común índice, 12. Y dividimos ese mínimo común índice entre 3. Y de ahí salió este 4. Que sería el exponente de 8, que era 2 al cubo, ¿verdad? 2 al cubo. Muy bien, ahora multiplicamos en ambos términos los exponentes. 6 por 3, 18. Y 3 por 4, 12. Quedando de la siguiente manera: raíz doceava de 2 a la 18 entre 2 a la 12. Miren, en una sola raíz. Finalmente hacemos la resta. ¿Por qué es una resta? Porque en la división de potencias de igual base se restan los exponentes. 18 menos 12 es 6. Dando como resultado raíz doceava de 2 a la sexta. No lo dejen allí. Cuando usted puede simplificar, aquí podemos simplificar el 12 con el 6. 12 entre 6. Se pueden dividir entre 6. ¿No? 12 va a quedar 12 entre 6. Aquí quedaría raíz cuadrada. Miren, de raíz doceava va a quedar en raíz cuadrada. Y el 6 quedaría en 1. 6 entre 6 es 1. Raíz cuadrada de 2 a la 1. Y ese sería el resultado, jóvenes. Muy bien, chicos, aquí les dejamos
algunos problemitas para que los resuelvan. Y aquellos que tengan dudas, entonces con mucho gusto me pueden llamar, me pueden escribir y les ayudamos a resolverlo. Saludos chicos. Nos vemos en el siguiente tema.